Bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado esta serie. Hasta ahora seguimos avanzando con la serie del mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Nosotros comenzamos esta serie, comenzamos con el capítulo 1, donde Jesús se le reveló a Juan, allá en la isla de Patmos, una revelación en el santuario celestial vestido de sacerdote. Y en base a toda esa figura que él tiene ahí, con lo que él dice, el primero, el último, la espada en la boca, ahí se va desarrollando en cada una de las 7 iglesias. También dijimos que la profecía se comienza desde el momento del profeta, es decir, desde la época del profeta avanzando. Y en el mensaje a las 7 iglesias comenzó específicamente a la isla de Patmos. Comenzó con el mensaje a las 7 iglesias, comenzando primero con la iglesia de Éfeso, que estaba al norte, y todas las otras iglesias estaban en una misma ruta. Si son Éfeso, ya la vimos, Esmirna, la segunda, también la vimos, hoy veremos Pérgamos, pues le siguen Tiatira, Sardis, la iglesia de Filadelfia y la Odisea. En cuanto a la iglesia de Esmirna, es bueno resaltar, como vimos en el capítulo anterior, que es la única iglesia dentro de las dos, ella y Filadelfia, que no recibe un reproche de Dios. Fue víctima de la persecución, de la muerte, del martirio más feroz. Pero lejos de eso, opacar y retrasar la obra, lo que hizo fue alimentar, fue como un fuego que alimentó. Entonces, hoy veremos que el enemigo hace un cambio de escena, de estrategia. Especialmente porque en la iglesia de Esmirna, aquellos que dicen ser judíos no lo son. Es decir, junto con los impíos se unieron. Hoy veremos cuán interesante es el cambio que hace. La iglesia de Pérgamo se encuentra en el mismo capítulo 2, los versículos 2 y siguientes. ¿Qué podemos decir de la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad con el mismo nombre. Nos dice el versículo 12, Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Fíjense, el mensaje de Jesús comienza desde el santuario celestial, sale el mensaje hacia las iglesias. Eso ya nos va dando una señal del conocimiento y del trono de Dios y cómo se van dando las cosas. En cuanto a Pérgamo, significa elevación. La ciudad estaba situada en la parte alta de una montaña. Sabemos que la parte alta de una montaña es una protección tremenda porque se ve cualquier cosa que venga por arriba, si hay inundación está protegida, estaba estratégicamente. Y también allí, por su nombre, se desarrolló lo que se llamaba el pergamino, que eran unos rollos de cuero de mucha calidad, que fue sustituyendo al papiro. Y allá en esa ciudad de Pérgamo, había cerca de 200,000 rollos encontrados, la biblioteca más grande que había. Además, allí había muchos templos, era una ciudad muy pagana, se le hacía templo a varios emperadores, por lo cual se le hizo muy difícil la vida a los cristianos, especialmente bajo el Imperio Romano. Por eso es que veremos cómo le llama el trono de Satanás. Pero fíjense que Jesús, ¿cómo se describe? Vimos que en cada iglesia, Jesús primero manda el mensaje a la iglesia y luego se describe a sí mismo. Este periodo abarca desde el año 313 hasta 538. Y habla de una espada aguda, espada a dos filos. Eso lo vimos también en Apocalipsis 1:16. Vemos cómo la Biblia se va conectando, pero vemos que en la Biblia, en el sentido simbólico o metafórico, la espada tiene dos funciones. ¿Cuántas? Dos. Una que es constrictiva, que convierte el alma, y la otra es vengativa o retributiva. Vamos a ver, en Hebreos 4:12 es un texto muy famoso. Yo estoy seguro, a ti que me está viendo, que diste la fe de Jesús, te lo sabe casi de memoria.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Fíjense cómo dice, se compara la palabra de Dios, que es viva y eficaz, con una espada de dos filos. Yo no sé si se han fijado, una espada de dos filos. Regularmente nosotros manejamos muchos cuchillos, pero de un solo filo. De dos filos es bastante corto, porque corta por los dos lados. Dice, con las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Pero para qué? Fíjense la última parte que dice. Y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Quién puede discernir y conocer las intenciones del corazón? Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, mas ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Y en el libro de Juan, capítulo 2, dice que Jesús no se fiaba de los judíos porque él conocía el corazón. Solo Dios conoce el corazón, el pensamiento. Entonces, es decir, que la palabra de Dios, el mismo poder que tiene Jesús, lo ha dado su palabra para que la palabra nos penetre lo más profundo y nos cambie. Fíjense en Lucas 2:35 lo que nos dice esta cita, refiriéndose a María. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Para qué? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, imaginémonos cuando la espada penetra. Yo no sé si has visto cómo se corta los pescados, la carne, cuando penetra eso y corta hasta el final, abre todo lo que está dentro. Y asimismo, cuando la palabra de Dios penetra en nuestros corazones, nos abre y vemos, discernimos qué es lo que hay ahí adentro, y eso nos lleva al arrepentimiento. Pero del otro lado tiene un papel vengativo a la palabra de Dios, aquellos que no aceptan el evangelio. En Efesios 6:17, que también es otro texto muy famoso dentro de las armas espirituales, menciona la única arma ofensiva es la espada, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, si nos vemos en el contexto, cuando fue escrito esta carta, la espada era el arma ofensiva por preferencia de tú a tú. No había otra arma de cuerpo a cuerpo así que fuera tan fuerte. Las otras eran a distancia, como los arcos, la flecha. Pero como se peleaba el combate mano a mano, era espada. Y también nos dice el apóstol Pablo ahora en el libro de los Romanos capítulo 13, hablando de los magistrados, de los jueces, el versículo 4, porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace los malos. Es decir, aquí vemos que es un instrumento del mismo Dios, y como es instrumento del mismo Dios, utiliza la espada como castigo. Es poderosa la palabra de Dios. Nos sigue diciendo el versículo 14, Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjese que ese conocimiento se refiere directamente al santuario, de ahí es que está ahí. De ahí es Dios conoce todo lo que pasa. Y además, ¿por qué? Porque de allí se abren los libros, hay un registro celestial. De nada se escapa de la palabra de Dios. En el santuario, muchas traducciones, en el propiciatorio en inglés dice el trono de Dios, la silla de Dios. Entonces, cuando habla del trono de Satanás, tiene que representar las características de su gobernante. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice el libro Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. ¿Cómo lo describe? Fíjense, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Entonces vemos que es homicida, engañoso, mentiroso. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículos 2 y 13 y 14, nos dice: tú que decías en tu corazón, refiriéndose a Lucifer, a Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios se refiere regularmente a los ángeles y los seres celestiales. Y allá iba a levantar su trono. Ese era el deseo de Satanás, levantar un trono. Hoy en el monte del testimonio, en el monte de Dios, en el trono de Dios, sentarse a los lados del norte. El norte refleja el trono de Dios. Cada vez que usted habla hacia el norte, el rey del norte, es refiriéndose al reino celestial o imitándolo. Y dice: sobre las alturas de las nubes subiré. Y quiso ser semejante al Altísimo. Pero no en el carácter de amor y todo, no. Tener el poder de Dios, pero con la maldad en su corazón. Vamos a ver qué nos dice la sierva de Dios en el libro Deseado toda la gente. Página 402. Nos dice: el reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Y ahora en el libro de Evangelismo, página 428, nos dice: aún las iglesias que profesan ser cristianas se han apartado de la ley de Dios y han establecido sus propias normas. Satanás ha puesto su mano en todo esto, porque al dirigir a los hombres hacia las normas falsas, deforma el carácter humano y hace que la humanidad lo reconozca como supremo. Oigan esto: en su trono es donde tiene su origen toda obra maligna, y es allí es donde recibe apoyo. Wow, poderosa. Aún las iglesias que profesan ser cristianas, mire cómo se apartan y cómo Satanás la utiliza. Dicho sea de paso, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y así podrás estar enterado de nuestros programas. Y además activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si de por casualidad no sabes cómo hacerlo o no tienes habilidad, le puedes decir a un hijo, a un hermano, a un amigo: hey, ayúdame a suscribirme aquí en este canal. Seguimos. Apocalipsis 2:14. Mire cómo se está poniendo bueno esto, No te despegues para que no pierdas la bendición. Y si te da sueño, pásate la mano, échate agua. No dejes que el diablo te pase el rabito del sueño. Estos son los temas que tenemos que estar predicando. No son los temas estos de que las iglesias que se quedaron en el lugar santo, que están predicando, tienen 200 años predicando de lo mismo, de Saqueo, de Nicodemo, la mujer samaritana. Eso fue verdad presente en aquel entonces. Ahora esta es la verdad presente. De hecho, sea de paso, aquellos que critican a la verdad presente, que se pongan la pila, porque la verdad presente es lo más sagrado. Eso es lo que dice la hermana White, mensaje de los tres ángeles. Esto es mensaje del tiempo del fin. Seguimos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si hay algo aquí, vamos a ver la admonición, la amonestación que le hace Dios. Que tienes ahí, oiga, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Tres cosas. Ellos retienen a la doctrina de Balaam, tres características. Número uno, ¿qué dice? Poner tropiezo. ¿Cómo? Comiendo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Pero menciona a Balaam. Cuando la Biblia habla de Balaam, en el libro de Números no habla de Balaam y Balac. Balac era un rey moabita. Oyó de las hazañas del pueblo de Dios y cómo Dios le dio la victoria sobre el ejército más grande que era Israel, y todo lo que llevaba de camino se lo llevaba. Y él reconoció que humanamente no era posible, que no le iba a poder ganar humanamente posible, que había un trasfondo espiritual de dioses como él lo veía. Entonces mandó a llamar a un profeta, porque dijo: a mano limpia no le vamos a poder ganar.
mandó a llamar al profeta Balaam para que lo maldijera. Mandó una comisión y todo. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios, él fue profeta de Dios, pero la avaricia se le llenó de su corazón y se apartó del camino. Y él tenía la intención y Dios le dijo, óyeme, no vaya, no maldiga a quien Dios bendijo. Y con todo y eso su corazón no fue recto. Y mientras él iba de camino en su mula, vio que la mula se le desvió un par de veces y en una se le pegó de la pared y comenzó a darle. La mula le habló y era tan ciego. Imagínense usted, un profeta que Dios le habla de ahí. Y él entonces le habla a la burra y él entra en un diálogo peleándole a la burra y golpeándola. Imagínense usted, yo no sé si a ti te ha hablado una mula o una burra. Pero si a mí me habla, yo me sorprendo, hasta me mando a correr quizás, porque ven acá, ¿y desde cuándo la mula habla? Pero la ceguera, la obstinación era tan grande que no, él se quedó ahí. Y no viendo que la burra le dijo, y ahí mismo vino el ángel de Jehová. Y le dijo, la burra te ha salvado la vida con la espada desenvainada. Oiga, la espada. Recordamos lo que vimos de la espada. Y ahí él reconoció. Fíjense, la burra, que es un animal, vio al ángel de Jehová y él no lo vio, porque el pecado lo ciega. Hay veces que creemos que somos superiores al otro y vemos al otro como una mula, como una burra, que espiritualmente no es para servirnos a nosotros y no nosotros para servirle a ellos, o que tenemos más luz que ellos, que no nos pueden enseñar nada. Quizás tú que me estás viendo puedes pensar que yo soy una mula, pero mira, si Dios puede hablar a través de una mula, quizá yo no tenga un doctorado en teología, un PhD, una maestría. Pero si Dios usó esa mula, puede usar cualquiera. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Él fue allá y por el deseo de tener todos los bienes que le ofreció Balaam, intentó maldecirle y no pudo. Tras varios intentos fallidos, le dijo, mira, hay una sola forma. Óigame, en vez de enseñar los oráculos de Dios, que es una de las misiones principales del profeta, lo que hizo ese agorero fue, le enseñó, le dijo, hay una táctica, ven, es si el pueblo se aparta de Dios, vamos a hacer una fiestecita. Las mujeres, las moabitas, bien sexy, como diríamos hoy en el siglo XXII, lo van a invitar. Invitaron a los israelitas, vinieron los varones, tuvieron una fiesta, bailaron, bebieron, fornicaron y comieron a los ídolos. Dios apartó su protección de ellos y ahí vino la maldición de Dios. Pero fíjense, a través de esa unión fue que esto se logró. Lo que no pudieron lograr con la fuerza, lo hicieron a través de tácticas satánicas y se infiltraron y corrompieron al pueblo de Dios. Pero en el Apocalipsis, estamos hablando que es un libro simbólico, metafórico. ¿Qué pasa? Balaam no existía, había muerto siglos antes, más de 1000 años antes. Es decir, que se refiere a algo simbólico. ¿A qué se refiere? Fíjense que nos habla mujeres, la historia de Balaam es mujeres, fornicación, falsa adoración, idolatría. La mujer se representa religión, sistema de adoración en la Biblia. La mujer verdadera y pura, la iglesia de Dios, y las rameras, a la iglesia que se prostituyeron, es decir, que cambiaron el camino de Dios y se fueron con otros dioses, como Babilonia y sus rameras. Recordamos que en el periodo de Esmirna no pudo por la fuerza, así como los pueblos no pudieron vencer al pueblo de Israel, pero se infiltraron. ¿Qué pasó aquí en este periodo de esta iglesia? Estamos hablando a partir del 313. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el emperador? El emperador Constantino, un hombre muy inteligente que aceptó nominalmente el cristianismo. Hizo algunas cuantas concesiones y dijo, espérate, pero vamos a equilibrar el reino, porque con los cristianos así no vamos a poder. Y comenzó entonces a proponer una serie de cambios. Vamos a decir, bueno, yo cedo esta parte, vamos a hacer de esta parte, nosotros que venimos de religiones paganas, y ustedes en esa parte, y así los cristianos lo vieron a bien, porque dicen, vamos a traer más personas al cristianismo. Peor error. Ahí entró el domingo, la adoración de pagana, que era el dios del sol, sol, día.
la misa, mucho incienso, humo, un sinnúmero, la mitra de cosas paganas entraron en la iglesia. Pero Dios siempre tiene un remanente y esas personas se mantuvieron fieles. ¿Qué nos dice la sierva de Dios en el libro de Historia de la Redención? Pero refiriéndose a este evento. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humildad y la sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios puso teoría y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en apariencia, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Fíjese, imagínese usted, el presidente, por ejemplo, el presidente dominicano se convirtió, hizo adventista, se bautizó, todo el mundo se pone contento. Que bueno, una gran obra, o de cualquier otro país que no esté viendo, Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país, las personas, bueno, es un avance. Error, porque dice fue nominal, fue una conversión política. Sigue diciendo en el mismo libro, Historia de la Redención, esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra de ¿quién? La obra maestra del poder de Satanás. Un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Tremenda la cita, poderosa. Fíjense, eso aprendió Satanás de Balaam y lo aplicó aquí. En cuanto al versículo siguiente, dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya hablamos de nicolaitas en el libro de Efesios, pero que en esencia, ¿qué es lo que decían estos presuntos cristianos? Que la gracia de Cristo cubre todo, aunque ellos les daban licencia para hacer todas esas prácticas de moralidad sexual. Fíjese, Éfeso rechazó los nicolaitas, estos lo aceptaron. Tremendo. Versículo 16, viene el llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese, un llamado al arrepentimiento, pero noten algo. No dice que ellos practicaban, que ellos retenían a esa persona. A veces no es que tú hagas las cosas, pero si tú lo retienes y lo apoyas, tú eres igual. Porque dice Jesús en el libro de Ezequiel, capítulo 33, te he puesto como atalaya. Si yo te enviara al impío a que le dieras el mensaje y tú no se lo dieras, él morirá por su impiedad, pero la sangre demandaré sobre tu cabeza. Pero si tú le dijeres y él muriere, él morirá por su pecado y tú estarás libre. En el 1 Corintios 5, 11, 13 pareciera que Pablo estuviera escribiendo algo similar cuando habla de un caso de fornicación, dice esto. Y nos dice que no juntéis con fornicario, pero aquí hace una especificación, versículo 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, óigame, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. ¿Qué nos dice Pablo? Fíjense los elementos. Fornicario. Estamos hablando de fornicación. ¿Qué pasó con Balaam? Hubo fornicación. ¿Qué pasó con esta iglesia? Fornicación también. Avaricia. Lo mismo. Ese fue el pecado más grande de Balaam. Idólatra. La idolatría pasó en Balaam, pasó aquí también, en Pérgamo. Maldiciente, borracho, ladrón.
Óigame, pareciera que está hablando del mismo escenario. Y dice al final, quitad pues este perverso entre nosotros. Si tú ves que tu hermano está haciendo algo mal, díselo. Ora con él, díselo. Ayúdalo con el amor de Cristo a salir de esa situación. No importa, puede ser un pastor, puede ser un anciano, puede ser un hermanito, puede ser un familiar, quien sea, pero háblale con el amor de Jesús para que esa persona se arrepiente. Y si no se arrepiente, aplícale Mateo 18. Finalmente Jesús le dice, el que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esa es la expresión de Jesús. El que tenga oído, que oiga, dice en los evangelios. Aquí dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, toma nota, como un profesor, toma nota, esto es importante, va para el examen. Al que venciere dará de comer del maná escondido. Oiga, la recompensa ¿para quién es? Para el vencedor, no es para el que lo intenta. El maná, la recompensa viene después de la victoria. Es como el cheque, después de tu trabajar un mes te dan un cheque, o los 15 días, no antes. No es al que intenta vencer, no es al que intenta decir, yo voy a intentar ser cristiano. No, yo, porque yo voy a la iglesia, que yo devuelvo los diezmos, yo trato de dar buen testimonio. No es al que trate, es al que venza. Fíjense que nos habla del maná escondido. Pero ¿dónde vemos el maná? En Éxodo 16, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo en el desierto, tenía hambre y murmuró contra Dios, Dios le dio el maná, que no es más que pan del cielo. Pero el maná tenía una característica, que era que había que recogerlo temprano en la mañana, todos los días. No podían guardarlo de un día para otro porque se les podría. Habían 2 excepciones. ¿Cuántas? 2. 1, el viernes caía una doble porción para que ellos guardaran para el sábado, para Dios mostrarle la santidad del sábado y enseñarlos, reeducarlos a guardar el sábado, que se le había olvidado en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto. Y el segundo, esa es la primera excepción. Y la segunda excepción fue, que la veremos más adelante, que Dios mandó una porción a ser guardada en el arca del pacto. Y este maná, que representa, venía del cielo, y era una manera, y tenían que buscarlo diariamente. Nos dice la sierva de Dios en el libro Deseado toda la gente, página 349. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo, figura, representación. El espíritu que influye de la infinita plenitud de Dios y da vida es el verdadero maná. ¿Cuál? Ese espíritu que fluye de Dios, así como cayó el maná del cielo, así mismo el espíritu que fluye de Dios. Y Jesús dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el verdadero maná del cielo. Y en el capítulo 6, versículos 31 y 32 del Evangelio según San Juan, y el 35 también nos dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo de Dios comer, le dijeron los fariseos. Pero Jesús les respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, es el problema del humano. Uno se va mucho en lo visual. Ellos confundieron el instrumento con el dador. Moisés solamente fue el instrumento, pero el dador fue Dios. Y ese pan era una representación de la figura del verdadero pan celestial. Ese pan duró 40 años en el desierto. Mientras ellos estuvieron ahí, tuvieron todos los días. Pero Jesús dice, esto es una figura de lo que venía, para que ustedes entendieran cuál era el verdadero pan del cielo. Y ese soy yo. Pero fíjense, el pan del cielo hay que comerlo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Es decir, venir a Jesús es sinónimo de comer el pan del cielo. Y más adelante dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, venir y creer en Jesús. Cuando tú crees en su palabra y la atesoras en tu corazón, tú estás comiendo del maná. ¿Qué nos dice la sierva de Dios? Es hermosa esta cita. Fíjense bien. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe,
seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos, para cuales los que tienen hambre y sed hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Como dice Jesús, mis palabras son espíritu y vida. Esa palabra de Dios destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a pararlo ahí. Recordamos la espada que penetra, esa espada de filo que penetra y corta desde los tuétanos hasta lo más profundo del alma. Mírenlo aquí. Esa palabra destruye la naturaleza. Cuando te penetra, te destruye esa naturaleza terrenal. El hombre natural, es el hombre racional. Pero no tan solo se queda ahí. Te imparte una nueva vida. Te penetra esa nueva vida en Cristo Jesús. Lo sigue diciendo. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio, el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que es el Dios del cielo. Gloria a Dios. Es que tú quieres comer de ese pan. Es que te gustaría comer este pan ahora. Pídele a Dios así, ahora como estamos. Ayúdame a comer, a recibir tu palabra, a atesorarla. Que la palabra me penetre, que me cambie de corazón. Una cita más. Mismo libro, deseado toda la gente. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. Eso es ella refiriéndose al mismo incidente de Jesús con los judíos. El espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida es el verdadero maná. Jesús dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero fíjense algo, nos habla del maná, pero no solo del maná, de un maná escondido con ese cajetito. Pero dijimos que el maná no se podía guardar, sino cuando era sábado. Y que el maná cesó a los 40 años cuando entraron en el desierto. ¿Dónde quedó escondido? Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 33-34, nos dijo, Dios le ordenó a través de Moisés a Aarón, toma una vasija y pon ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Es decir, puso maná y lo llevó al arca del testimonio. Ahí era la presencia de Jehová. Ahí era que Jehová se manifestaba. En otra serie posterior tenemos gran deseo de explicar el santuario, de que podamos tú y yo estudiar el santuario para comprender la belleza del plan de salvación. Dice la sierva de Dios que aquellos que no tengan un conocimiento cabal del santuario pasarán mucho trabajo en los momentos finales, parafraseando. Y aquí dice Dios, fíjense que el maná solo era preservado en dos tiempos. Uno, el sábado, por la palabra y la orden de Dios. El viernes para sábado era preservado y no se dañaba. Y otro, porque aquí estaba delante de la presencia de Jehová. ¿Qué nos deja de esto como lección? En la presencia de Jehová hay vida. Esa vida que fluye ahí. Si tú quieres comer de maná, tienes que ir a la presencia de Jehová. Por la fe, como dice Pablo. Acercado pues confiadamente al trono de la gracia, para que haya ese corro. Pero ¿qué pasó? Ese maná no estaba escondido, estaba guardado. Pero la Biblia no habla de un maná escondido. ¿Qué pasó cuando vinieron los babilonios que iban a tomar el templo? Hubo unos justos que la tomaron y lo guardaron. Vamos a ver qué nos dice la hermana White. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes habían sido aclarado el propósito divino, oye, para lo que se le había aclarado a los justos, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva.
donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados para no serle ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Fíjese, Dios utilizó ese instrumento para preservarla. La hermana White en otra cita posterior dice que al final del tiempo Dios sacará las tablas de ley del arca y la presentará como testimonio. Hay algunos arqueólogos, hay un arqueólogo que se llama Ron Wyatt, que dice que él encontró el arca y todo, pero de eso no hay prueba. Él solo son alegatos. Esa arca Dios la tiene ahí guardada con ángeles y al momento final de la historia Él la revelará. Pero fíjense, volviendo al sitio del maná, la hermana White en la visión, la primera visión del cielo, cuando ella dice fue allá y vio una mesa y allá vio almendros y allá encontró maná y le pidió, dame, yo quiero comer. Le dijeron, todavía no. Ve a la tierra y si eres fiel tú comerás. Es decir, el maná que vamos a comer en el cielo es tanto espiritual como maná físico. Vamos a comer literalmente el maná. Gloria a Dios. Nos sigue diciendo, y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense, la piedrecita blanca. Quizá para ti una piedrecita blanca, un adorno, todo, pero si vemos el contexto, recordamos con el método que utilizamos, el histórico gramatical. Yo tengo que interpretar la Biblia desde el punto de vista cuando fue escrito. En el tiempo de Juan se daban los trofeos, los premios se daban en forma de piedrecita blanca. Quizás si fuera hoy te dan una medalla, un trofeo, un reconocimiento o una placa. Pero lo más importante es lo que lleva adentro y si tiene un nombre escrito. ¿Qué significa un nombre? Un nombre nuevo, un carácter, un cambio de carácter, un cambio de posición. En la Biblia, desde el Génesis, vemos muchos nombres y cambios de nombre. Vemos de varona a la mujer, se llamó varona, y ahí pasó a Eva, a madre de multitud. Abraham, padre de la fe, Abraham, padre de multitud. Sarai, Sara. Pero me llama mucho la atención el caso de Jacob. Jacob era engañador, suplantador. Desde el nacimiento le agarró el pie. Y si ustedes ven la historia de Jacob, era un engañador, que es representante del carácter de Satanás. Pero cuando venció con el ángel en Génesis, capítulo 32, ¿qué pasó? Le dijo, tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel, porque ha vencido a Dios y a los hombres. Fíjense, vencedor, cambio de nombre con Dios y los hombres. Dice Jesús, al vencedor le daré una piedra, una piedrecita blanca con un nombre nuevo, recordando a aquellas personas que puedan vencer en el nombre de Jesús. Pero nos da un detalle que dice que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense que hay un dato interesante. Regularmente los ángeles o los seres celestiales, el que tiene autoridad que pregunte el nombre. Y eso lo vemos, por ejemplo, un policía te para y dice, déme su documento de identidad. Eres tú que te identifica. Pero los ángeles, Dios, cuando le preguntan el nombre, por ejemplo, en el caso de Manoah, le dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Para qué quieres saber mi nombre que es admirable? Los seres celestiales no les revelan regularmente su nombre a los humanos. La Biblia lo describe como ángel, ángel fuerte, querubín, protector, serafín. Sí hay títulos, como ángel Gabriel, Miguel, son títulos. Pero ¿por qué? Porque ese conocimiento dice que solo lo conoce el que lo recibe. Es una intimidad con Dios. ¿Qué hemos dicho? Primero, uno de los principales problemas es la elevación del ego. La iglesia quiso acomodarse, evitar la persecución mediante la unión.
Y hoy en día hemos visto muchas cosas. Hemos cedido mucho terreno. Segundo, las tácticas del enemigo. El enemigo siempre vive trabajando y buscando una táctica de unirse e infiltrarse. Con la técnica de Balaam, a través de fornicación. Lo que no puede lograr de frente batallando, lo hacen con subterfugio. Vemos que el trono de Satanás, los fundamentos del trono y cómo es que hace su política. ¿Cuál es nuestro deber ante esa situación? Cuando vemos una situación, como lo dice el apóstol Pablo, debemos amonestar al fornicario, ya sea en el ámbito espiritual o cualquier otro pecado. El maná del cielo, Jesús es el verdadero maná del cielo. Esa palabra, ese espíritu, debemos cogerlo diariamente. Y Dios nos va a dar un nuevo carácter cuando venzamos. Yo me pregunto, tú que estás ahí oyendo, este mensaje es un mensaje poderoso. Es que nosotros estamos comiendo el maná del cielo, vamos todos los días. O nos conformamos con el sermón del sábado o con el folleto de la sabática. O es que a veces nos creemos mejor que el otro, como Balaam, y pensamos que el otro es mula. O hacemos concesiones para no tener persecución. No decimos que somos cristianos, bendito el séptimo día. Nos queremos acomodar tanto al mundo que a veces vemos en la iglesia que no sabemos si es una iglesia evangélica, si es una iglesia pentecostal, si es una iglesia católica o si es un show y estamos fuera de la iglesia. Quiera Dios y el cielo que podamos ponernos a una con el Señor y comerle el maná en el día de hoy. Mañana está. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este gran privilegio. En estos momentos te suplicamos, oh Dios, que esa virtud tuya que sale como verdadero maná del cielo pueda entrar en nuestro corazón y nosotros podamos recibirlo con gozo. Y Dios, que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestra vida, que convierte el alma, nos discierne los pensamientos, lo más profundo del corazón, y que podamos morir al yo y una nueva imagen pueda nacer en el día de hoy. Danos discernimiento para ver los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, oh Dios, a serte fiel en todo. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo mensaje será sobre el mensaje a la iglesia de Tiatira. No te lo pierdas. Bendiciones.